da la sensación, y queremos comprobarlo con números sí. también, Grace, de que aumentó la cantidad de ACV. Así es, sí, en los últimos informes de distintas organizaciones dedicadas al cuidado de salud alrededor del mundo, dan cuenta de esto, de que hay un aumento, sobre todo en la población joven y joven adulta, menor de 45 años, un aumento de los accidentes cerebros cardiovasculares. Bueno, nosotras veníamos ya anoticiándonos de personas que conocemos, ¿no? Personas cercanas, y cada vez más se daba esto de, bueno, son jóvenes, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque en el común de la gente se cree de que es una afección que solamente les afecta a las personas adultas. Bueno, sin embargo, estos estudios de distintas organizaciones de salud a nivel internacional están demostrando que cada vez está afectando cada vez más a los jóvenes e incluso más a hombres que mujeres. Bueno. Hemos preparado unas placas informativas para entender un poco más y adentrarnos en este tema, previamente a hablar con un doctor especializado en la materia. Bueno, mira, lo que estamos viendo, la alerta de accidentes cerebrovasculares en jóvenes, ¿sí? El primer dato, bueno, que lo que se está viendo es que se da en menores de 45 años, bien, que es un fenómeno que, bueno, si bien sigue siendo en su gran mayoría algo que le sucede a las personas adultas, pero también en el último tiempo a personas jóvenes. En el 2021, el ACV se ubicó entre las 3 principales causas de muerte junto con el COVID-19. Mirá, a ese nivel, claro, a nivel mundial, ¿no? Sí. A partir de 2015 se registra un aumento de casos entre personas más jóvenes y también un aumento de la mortalidad en general. Claro, por los claro, porque pueden pasar ACV. dos cosas. A veces, si es detectado a tiempo, que Claro. ya le vamos a consultar al doctor, se pueden prevenir la muerte y revertir un poco también. Y revertir secuelas que suelen ser muy complicadas para la salud posterior, ¿no? Así es. Sí, bueno, estos informes también dan cuenta que en esta población joven son más afectadas las mujeres que los hombres. Del 10 al 15% de los ACVs ocurre en personas jóvenes. Es muchísimo, del total. Sí, del 100%, del 10 al 15% corresponde a accidentes cerebrovasculares que los sufren los jóvenes. El aumento de casos de ACV, en personas jóvenes es un fenómeno que es multicasual, o sea, no tiene una sola causa. Y si bien algunas de las causas son los de riesgos tradicionales, digamos, como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, ahí estamos viendo, el colesterol alto, el estrés crónico, que es la contaminación ambiental. Una problemática muy actual, ese estrés crónico. Justamente hablamos con vos, Caro, antes de comenzar el programa, de que estamos en constante estado de alerta todo el tiempo, el sedentarismo, por supuesto, y también otros factores también más recientes como la contaminación ambiental. Otra cosa también llamativa es que hubo un aumento de lo que se conoce como ACV criptogénico, que son los que en teoría ya nos va a explicar mejor el especialista con quien vamos a hablar a continuación, que tiene que ver con aquellos que la causa es desconocida. Que no tienen ninguna enfermedad de base, que no tienen los riesgos tradicionales. Y este tipo de ACV se da entre personas de 19 y 48 años. Vamos a parar acá con esta información, después vamos a retomar porque también tenemos información con respecto a esto de que las mujeres son más afectadas que los hombres, pero vamos a darle la bienvenida a Jerónimo Cosio. Él es el jefe de la unidad de ACV del Hospital Padilla y referente del programa de ACV de la provincia de Tucumán. Jerónimo, bienvenido a la Gaceta Central, ¿cómo estás? Invitación. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esto de este aumento, ¿no?, de ACV en la población a nivel internacional. ¿Se ha evidenciado esto acá en Tucumán? Sí, el ataque cerebrovascular es una patología que francamente va en ascenso y desde hace mucho tiempo. En primer lugar porque es una patología que si bien ocurre en todas las edades, ocurre en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, la mayoría de las veces ocurre en personas mayores y por lo tanto, en la medida que más años vivimos, más ataques cerebrovascular vamos a tener. Claro. Por otro lado, también es una patología que está directamente relacionado al volumen poblacional. Claro. Mientras más población tenemos,
más ataque cerebrovascular va a haber en la población. ¿Y cuáles son los riesgos que han influido en este aumento, ¿no?, que vemos a nivel, bueno, internacional, nacional, en la región, sobre todo en América, pero también acá en Tucumán? El principal factor que hace que aumente el ataque cerebrovascular, sobre todo en personas jóvenes, es la exposición a factores de riesgo cardiovasculares, cosa que realmente veíamos los resultados en las personas mayores, en las personas adultas. Sí. Pero la exposición a hipertensión crónica, a tabaquismo, sobrepeso, obesidad, diabetes, cada vez la estamos viendo de manera más temprana y eso genera más daño arterial y cardíaco de manera más temprana también. Jerónimo, ¿cómo te va? Te hago una consulta. ¿Qué calidad o condición de vida está aumentando estos riesgos, ¿no?, de ACV? Vos decías recién como patologías vinculadas, por ejemplo, al sedentarismo y demás, ¿no? Pero ¿no? Alimentación, digo, pero hay una forma de vida que esté impulsando este tipo de eventos. Sí, por supuesto. Hace rato mencionaban que no es una sola causa un ataque cerebrovascular, sino una combinación de factores de riesgo que de a poquito y lentamente van dañando las arterias y ese daño arterial es lo que en algún momento termina o rompiendo la arteria, produciendo lo que es un ataque cerebrovascular de tipo hemorrágico o obstruyendo la arteria y es lo que genera un ataque cerebrovascular de tipo isquémico, que es la forma más común. Y yendo al principio, ¿no?, me gustaría que nos explique qué es y qué genera un ACV. ¿Y cuántos son también? Porque tengo entendido que son varios tipos. Sí, un ataque cerebrovascular, previamente lo llamábamos accidente cerebrovascular, Sí. pero lo cierto es que en raros casos se trata de un accidente, sino que es una patología francamente evitable. Claro. La mayoría de las veces se puede evitar si uno corrige aquellos factores de riesgo cardiovasculares que se pueden corregir. De manera que, de hecho, corrigiendo esos factores de riesgo, evitaríamos el 85% de los casos. Sí. Es decir, que es una medida altamente efectiva en lo que significa disminuir la incidencia de esta patología. Claro. El ataque cerebrovascular es un cuadro neurológico que se instala súbitamente y se produce cuando una arteria del cerebro es obstruida, ya sea por un coágulo que puede venir del corazón o puede venir de las mismas arterias que están llevando sangre hacia el cerebro, o una arteria que se rompe en el interior del cerebro y genera un sangrado vascular, sangrado cerebral. Esos son los dos grandes tipos de ataques cerebrovasculares que tenemos, de los que afectan las arterias. También están los ataques cerebrovasculares que afectan las venas, que por suerte es un capítulo más chiquito, pero importante también. ¿Y cuál es el sector, digamos, de la población que está más en riesgo, que corre más riesgo de sufrir estos ataques? Claramente a aquella persona adulta, mayores de 60, 65 años, y que hayan tenido una exposición durante mucho tiempo a hipertensión crónica no tratada, tabaquismo, sobrepeso u obesidad, diabetes, sedentarismo, estrés crónico. Tengo una pregunta, perdón, Grace. En el caso de Locomotora Olivera, ¿no?, que es una persona deportista, uno puede presumir que tiene una vida saludable, alejada quizá, no conocemos por supuesto sus antecedentes médicos, pero digo de problemas de salud. ¿Hay alguna relación? ¿Por qué se pueden desencadenar? Entendemos y todos estamos muy atentos, por supuesto, a los partes de los profesionales que siguen su salud, pero ¿qué mirás vos a la distancia? Sí, por supuesto que aparenta ser una persona saludable, pero bueno, no tenemos conocimiento en profundidad de la salud de ella. Y como mencionaban hace rato, existen muchos pacientes que a pesar de hacer una evaluación exhaustiva, nos quedamos sin saber realmente por qué ha pasado un ataque cerebrovascular. Y esa población a veces es de un 40% incluso, es decir, es un grupo muy importante de gente que a pesar de hacer todos los estudios que disponemos y repetirlos muchas veces, nos quedamos sin el diagnóstico de cuál ha sido la causa. Claro. ¿Y por qué se dice que las mujeres jóvenes están más en riesgo que los varones? ¿A qué se debe esto? ¿Esto es cierto y a qué se debe? Existe un ligero aumento o predominio de la incidencia en pacientes jóvenes de ataques cerebrovasculares,
sobre la mujer con respecto al varón. Es una pequeña diferencia que se cree, no se tiene mucha seguridad, Sí. que tiene que ver con la exposición hormonal durante la etapa reproductiva de las mujeres. Te hago una consulta que es quizá este decir que circula por todos lados sin ningún sustento, pero lo traslado para llevar claridad justamente porque se vincula el COVID con un aumento en este tipo de ataques. ¿Hay un nexo, hay un vínculo o no tiene nada que ver? Sí, sí hay un vínculo, hay una asociación entre la enfermedad de COVID-19 y las patologías trombóticas en general, no solamente cerebral, sino cardíaco, enfermedad arterial periférica. El COVID es un virus que genera trombosis y por Sí. lo tanto es probable que haya un incremento de ataques cerebrovasculares como también de afecciones vasculares en otros territorios, Como una secuela. como una secuela por COVID exactamente. Exacto. Y una consulta, Jerónimo, porque bueno, estamos hablando de este tema. ¿Cómo advertimos? ¿Se puede advertir que uno está por En peligro experimentar claro. o en peligro de tener un accidente de este indicios. tipo? No accidente, ataque, dijiste vos. Exactamente, sí. La verdad que es muy importante esa pregunta porque la incidencia de un ataque cerebrovascular en realidad es un poquito por debajo de la enfermedad coronaria, del infarto cardíaco. Y muchos sabemos que apenas sentimos un poco de dolor de pecho, vamos rápido a un centro de cardiología porque probablemente estemos sufriendo un infarto cardíaco. Quizás claro. no lo sea, pero muy bien esa conducta. Con ataque cerebrovascular, poco se sabe de cuáles son los síntomas y cómo actuar adecuadamente. Uno debería sospechar un ataque cerebrovascular ante todo cuadro neurológico que se instala súbitamente, ya sea con pérdida o disminución en alguna parte del cuerpo, sea el lado derecho, el lado izquierdo, pérdida de sensibilidad también en alguna parte del cuerpo, un trastorno del lenguaje que se instala súbitamente, es decir, que uno no puede expresar lo que quiere decir o no puede entender lo que se le está diciendo o ambas cosas. Claro, pero esto o el tiene que lenguaje ser algo inmediato, ¿no? Que te llame la atención. inmediato, Claro. exactamente. Son todos los síntomas, se instalan de manera súbita, no es algo que aparece progresivamente y va empeorando con los días. Bien, bien. Es un cambio significativo, que a veces no es muy marcado, pero muchas veces sí. Bien, ¿y cuál es la importancia de los primeros minutos, ¿no? Creo que se llama algo como la etapa de oro o una cosa así. ¿Y qué es lo que la persona que está acompañando a esa persona que está sufriendo el ataque, qué es lo que tiene que hacer? Además, obviamente, de llamar de inmediato a emergencias, pero ¿qué es lo que se puede hacer si uno advierte que la otra persona está teniendo un ataque? El ataque cerebrovascular está dentro de lo que se llaman patologías tiempo dependiente. Eso significa que mientras más temprano nosotros actuamos, detectamos las patologías, menor va a ser la mortalidad y menor van a ser las secuelas también. Mientras más tiempo pasa, mayor va a ser la mortalidad y la secuela, por supuesto. De manera que la medida más efectiva cuando alguien detecta a algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que puede estar sufriendo un ataque cerebrovascular, es llamar inmediatamente al sistema de emergencia y advertir que alguien podría estar teniendo síntomas de un ataque cerebrovascular. Sin embargo, los recepcionistas de la emergencia también tienen un interrogatorio dirigido y pueden arribar muy cercanamente a un diagnóstico de una ACV haciendo ciertas preguntas muy puntuales. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿Cómo, perdón? ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son por ahí esas líneas para tener en cuenta como consultas, no? En primer lugar, ¿cómo fue la presentación de esto? Si Sí. esto es algo que viene progresando con los días o esto es algo súbito, de un momento para el otro. ¿Cuáles son aquellos síntomas? Si la persona puede hablar, si tiene una asimetría en la cara, por ejemplo. Claro, claro. Ha perdido la fuerza en alguna parte del cuerpo. No quiere decir que estas cosas sí o sí van a ser una ACV, pero Exacto. deberíamos pensar que podrían ser. Recién Grace te hacía una consulta como jefe de la unidad de ACV del Hospital Padilla. ¿Qué cantidad de consultas reciben ustedes, ¿no? En relación a ataques de este tipo? Y si lo podemos comparar quizá con, no sé si un año atrás o años Claro, o antes de la anteriores. pandemia, tal o antes de vez. la pandemia, como para tener un registro. El Hospital Padilla es un centro de referencia de patología neurológica y Sí. neuroquirúrgica de la provincia. Por lo tanto, la demanda en enfermedad cerebrovascular es constante. Claro. Anualmente recibimos entre 800 y 900 casos de ACV, lo cual son casi entre 2 y 3 casos por día, lo cual es un número muy, muy elevado si lo comparamos con otros centros. Bien, pero eso tiene, sobre todo porque es un centro de referencia en donde recibimos la mayoría de las patologías neurológicas. Claro, de la provincia.
de la provincia de Tucumán. Exacto. Y el nivel de mortalidad, digamos, de las personas que sufren un ataque de este tipo, ¿también aumentó? La mortalidad se ha mantenido dentro de todo constante. El ataque cerebrovascular en general, integrando lo que es ACV isquémico, hemorrágico, tiene una mortalidad elevada, que suele estar entre un 20 y un 30%. Y lo que caracteriza sobre todo al ataque cerebrovascular son las secuelas o el impacto en la calidad de vida de aquellas personas que sobreviven al ACV. Más o menos un 90% van a quedar con alguna secuela, y de ellos entre un 40 y un 50% van a quedar con secuelas muy severas. Es decir, que son personas que van a ser dependientes de otras personas para llevar a cabo las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son las secuelas leves, Jerónimo, y las graves? Las graves nos acabas de explicar, ¿no? Van a depender, ¿no?, de otras personas. ¿Y en el caso leve? Y a veces secuelas leves, por ejemplo, tener cierta debilidad en la marcha, en lo cual uno puede desplazarse, pero quizás con ayuda o con alguna dificultad menor. Nosotros catalogamos en leve y severa aquellas personas en las que pueden volver a sus actividades habituales, por ejemplo, al trabajo. Claro. Y aquellas personas que no la pueden hacer, sabemos que tiene un gran impacto en su vida. Bien. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Jerónimo, por esta consulta, llamémosle, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, preocupante, alarmante, y a prestar atención, porque bueno, si bien es algo que nos puede pasar a todos, porque también puede suceder sin razón alguna, sin tener una patología de base, creo que es fundamental tener buenos hábitos para evitar esto. Bueno, Grace, gracias, Por favor. Muchas gracias, y los saludamos, le decimos buen día y le damos el pase al señor José Názaro. ¿Cómo está, José? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ya buen